Hola queridos amigos, muy buenos días para cada uno de ustedes. ¿Cómo andan hoy? Esperamos que anden bien. Feliz inicio de domingo. Empezamos una nueva semana con diferentes actividades, responsabilidades. Quizá aquí en Argentina es fin de largo, así que también mañana se descansa un poco más de la semana. En sí tenemos una semana un poco más corta y agradecidos al Señor por poder estar con ustedes por medio de YouTube. En este momento nos toca leer el capítulo número 27 del libro de el profeta Jeremías. En el programa recordamos que estamos siguiendo reavivados por su palabra. Así que vamos a pedirle al Señor que Él nos acompañe, que Él nos dirija y que nos guíe en este momento. Nuestro buen Señor, que moras en el cielo, gracias te damos de todo corazón porque tú eres bueno con nosotros, tú eres amable, bondadoso y nos permites tener la vida y la salud que otras personas están pasando por momentos difíciles, quizás no disponen de esta bendición y nosotros, Señor, no tenemos más que palabras de agradecimiento por lo que tú nos regalas en este momento. Oramos por nuestros amigos, por nuestros seres amados a la distancia, que también les brindes salud a ellos. Te pedimos que nos acompañes ahora a leer la Biblia, que nos permitas ser instruidos por las palabras del profeta Jeremías. Y Señor, gracias por dejarnos profetas verdaderos y también porque tú conduces la historia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos un capítulo que tiene tan solo 22 versículos, no es muy extenso el capítulo, pero sí es un capítulo muy pero muy interesante, ya que nos está hablando acerca de un nuevo mensaje que Dios le va a dar al pueblo y también específicamente a las naciones de alrededor por medio del profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías llega la palabra del Señor al profeta Jeremías y le dice lo siguiente en los días del reinado de Sedequías, hijo de Josías, y este evento ocurre en el cuarto año del rey Sedequías. Venimos hablando acerca de el momento político en el cual predicó, profetizó y también fue sacerdote nuestro hermano Jeremías, ¿no? Y vamos a recordar que él fue contemporáneo de Josías, por eso dice hijo de Josías. Después vino el cuarto hijo de Josías, que es Joacás. Luego Joacás duró muy poco tiempo, 3 meses, fue sacado por Necao, Faraón, el rey de Egipto. Luego colocó Necao 11, colocó a Joacim, que tenía un nombre Eliakim, y se lo cambió. Finalmente vino Joaquín y luego vino Sedequías. Sedequías, bueno, Joaquín falleció, el rey Nabucodonosor lo mandó a matar y lo sacó a afuera de la ciudad y dejó que su cuerpo quede al aire libre. Y en su lugar colocó a Sedequías. En el cuarto año del reinado de Sedequías, Sedequías tenía algunos instrumentos en el templo todavía, algunos elementos del templo, tenía tranquilidad, tenía su reinado, tenía su círculo político. Y es interesante que hubo una propuesta en contra de la palabra de Dios por medio de las naciones de alrededor que le mandaron por medio de sus mensajeros a Sedequías una propuesta de levantarse en contra de los caldeos. Las demás naciones que se nombran en el versículo 3, Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón, eran 5 naciones que se trataron de conglomerar para atacar, para levantarse en oposición en contra del rey de los caldeos. Y ahora Jeremías tiene que anunciarle a la casa real, darle la noticia de que Dios no va a permitir este levantamiento internacional. Y dice en el versículo 2, fabrícate unas ataduras y unas barras de yugo y ajustalas a tu cuello.
Muchas veces hemos leído en Isaías, en Jeremías, vamos a ver en el profeta Ezequiel, vamos a ver en Oseas, profetas que Dios le dijo, haz esto, ejemplifícame esto que te estoy pidiendo para el pueblo. Y el profeta Jeremías se tuvo que armar un yugo que era para los animales, es muy conocida esta ilustración, y el yugo era una madera donde se colocaba, se abría la mitad, se colocaba el cuello y se cerraba, ¿no? Y para el ser humano se cree que se colocaban inclusive las manos, ¿no? Y tenía como una parte para, en algunos casos, para ajustar los pies también y quedaba una posición incómoda el reo, ¿no? Y en el caso de Jeremías, es interesante que tiene que graficar este mensaje. Dice, enviarás un mensaje a todos estos reyes, ¿no? Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón. Dice, por medio de los mensajeros que vinieron a Jerusalén para ver a Ezequías, rey de Judá. Y ahora dice Jeremías unas palabras muy, muy interesantes, que el versículo 4 coloca un título de supremacía a Dios. Dice, el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Digan a sus señores, con mi gran fuerza y mi brazo poderoso, yo hice la tierra, al hombre y los animales que están sobre la superficie de la tierra, y los entrego a quien me parece bien. O sea, Dios dice, ustedes existen, todos ustedes existen gracias a que yo los hice. Todos los animales que ustedes disponen, que ustedes contemplan, yo los hice, yo fui el formador de estos animales. Y además dice, los gobernantes que yo deseo, a esos levanto y le entrego el dominio real, imperial, monárquico, bueno, y hoy diríamos presidencial, ¿no? Y luego dice, ahora yo entregué todos estos países en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi servidor. Ahora, debemos entender esto, ¿qué significa mi servidor? ¿Significa de que Babilonia era seguidor de Dios? No, Babilonia era, vamos a ver, en la otra parte de la historia que es Daniel, cómo era Babilonia. Se comía de manera inmunda, mucha idolatría, ¿sí? Mucho paganismo. Bueno, Babilonia es el símbolo de la confusión religiosa, ¿no? Y se toma luego en el libro de Apocalipsis. ¿Qué significa esto de mi servidor? Que simplemente era el instrumento por el cual Dios iba a traer castigo, disciplina, enseñanza, adoctrinamiento a su pueblo. Le voy a dar hasta los animales del campo para que los sirvan a él también. Muchachos, le dice Dios, miren, yo tengo todo controlado. Les doy este plan. Ustedes obedezcan mis órdenes, obedezcan mis planes, acomódense a mis planes. Todas las naciones los servirán, a él, a su hijo y al hijo de su hijo. O sea, después de Nabucodonosor, 2 generaciones más. Se cree que algunos pueden estar haciendo alusión a Nabonido y luego a Belsasar. Tristemente, vamos a ver un poco más en Daniel, que bueno, Belsasar tuvo más luz y conocía toda la historia que había pasado su padre. Por eso su reino caducó. Dice, en cuanto a la nación o al reino que no nos sirva a él y no someta su cuello al yugo del rey de Babilonia, yo castigaré a esa nación con la espada, el hambre y la peste, hasta hacerla desaparecer completamente por medio de él, palabra del Señor. O sea, Dios dice, miren, si ustedes no quieren estar en mis planes, perfecto, pero yo les digo que si no están en mis planes, y en capítulos anteriores vimos de que Dios dice, aquellos que se sometan al rey de Babilonia, su vida será por botín. Dice, si ustedes no quieren someterse, perfecto, yo los respeto. Pero yo quiero decirles que si ustedes no son eliminados por el ejército de Babilonia, ustedes van a ser eliminados por el hambre o la enfermedad. El fin les llegará de una u otra manera. Dice, en el versículo es muy, muy interesante el trabajo de los falsos profetas, ¿no? Dicen los versículos allí 9, no escuchen entonces a sus profetas, a sus adivinos, a sus oniromantes o nicromantes que consultan a los muertos, a sus astrólogos, a sus hechiceros que le dicen,
tranquilo muchachos, ustedes no van a servir a Babilonia. Ustedes no van a ser cautivos de Babilonia. Eso es mentira del profeta Jeremías. Eso es una falsedad. Él está con los caldeos, por eso le está diciendo que ustedes los sigan. Dicen estos profetas, ellos profetizan lo que es falso. Y la propuesta de la falsedad es porque no quieren que la gente sirva a Dios. Son propuestas proféticas del maligno para alejar, para destruir al pueblo de Dios. Dice, si ustedes como nación, dice en cambio la nación, versículo 11, a la nación que someta su cuello al yugo del rey de Babilonia y lo sirva, yo le instalaré en su propio suelo, palabra del Señor, para que lo cultive y habite en él. O sea, lo mejor que puede hacer el pueblo es decir, nos rendimos, confiamos en la palabra del Señor y Él nos librará. Si Él nos dice que hagamos esto, lo vamos a hacer. Por eso es que vamos a dejarnos guiar por la palabra de Dios. Dice el versículo 12, yo hablé a Sedequías, rey de Judá, en estos términos, sometan su cuello al yugo del rey de Babilonia, sírvanlo a él y a su pueblo y vivirán. Algo sencillo que tenía que hacer el rey, decirle, vamos a aprender, vamos a acomodarnos al plan de Dios. ¿Por qué, dice Dios, por qué morirán tú y tu pueblo por la espada, el hambre y la peste, según lo que dijo el Señor a toda nación que no sirva al rey de Babilonia? ¿Por qué, oh naciones, van a combatir con el Dios de los ejércitos, con el Creador, con el que controla, con el que da la vida, el que administra la existencia de su pueblo, de los gobernantes, de los animales, del mundo entero? ¿Por qué se van a oponer? Qué pregunta, ¿no? Y esto lo vimos hace unos capítulos atrás, que Jeremías tiene la tendencia a preguntar. Y eso es algo de una metodología de enseñanza, de tratar de lograr una reacción al que está escuchando la pregunta. Dice el versículo 14, no escuchen las palabras de los profetas que les dicen, ustedes no servirán al rey de Babilonia, porque es falso lo que ellos les profetizan, dice Dios. No crean lo que les están diciendo. Y hay una lucha muy fuerte, y lo vamos a ver en el capítulo 28, es un enfrentamiento muy fuerte con un falso profeta que tiene Jeremías. Este es como el clímax, el capítulo 28. Dice el versículo 15, no, yo no los envié, palabra del Señor, y ellos profetizan falsamente en mi nombre para que yo los expulse y ustedes perezcan junto con los profetas que profetizan para ustedes. A los sacerdotes y a todo el pueblo les hablé en estos términos. Así habla el Señor. No escuchen las palabras de los profetas que les profetizan diciendo, los objetos de la casa del Señor serán traídos ahora de Babilonia y muy pronto. Los profetas, o sea, falsos, le decían, muchachos, Babilonia no tiene poder. A Babilonia muy pronto se le va a acabar su dominio, su control sobre ustedes. Dice, no escuchen las palabras de esos profetas que le dicen, todos estos elementos del templo y la riqueza van a ser de vuelta a ustedes, tranquilos. Confíen en eso, no se hagan problema. Dice el versículo 17, no les hagan caso, sirvan al rey de Babilonia y vivirán. ¿Por qué esta ciudad tendrá que convertirse en una ruina? La misma pregunta que en el versículo 13. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el argumento cuál es la oferta que ustedes tienen, o la contraoferta que ustedes tienen que les gusta más, que les llama más la atención? ¿Qué es lo que ustedes están viendo que no le ofrece Dios? Ahora dice Dios, mire, vamos a hacer algo. Si ellos son realmente profetas, que se opongan al plan de que venga a Babilonia. Si ellos son realmente los profetas verdaderos, van a ver que Babilonia no va a llegar. Dice el versículo 18, pero si ellos son realmente profetas y si la palabra del Señor está con ellos, que intervengan ante el Señor de los ejércitos para evitar que lleguen a Babilonia los objetos que aún quedan en la casa del Señor, en la casa de Judá y en Jerusalén. En la primera deportación que hizo el rey Nabucodonosor y en la segunda, no se llevó todos los instrumentos del templo, no se llevó todos los elementos que había en el templo. Dice en el versículo
19. Porque así habla el Señor de los ejércitos acerca de las columnas del mar de bronce, de las bases y de los demás objetos que aún quedan en esta ciudad. Esos que no se llevó el rey de Babilonia cuando deportó a Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joaquim, esto es en el año 598 y 597, rey de Judá, y a todos los notables de Judá y de Jerusalén. Sí, así habla el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los objetos que aún quedan en la casa del Señor, en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. Serán llevados a Babilonia y allí quedarán hasta el día en que yo me ocuparé de ellos. Palabra del Señor. Entonces los haré subir y los haré volver a este lugar. Queridos amigos, Dios dice, miren, tengo un plan y voy a manejar el movimiento de las naciones y los movimientos internacionales. Y al pueblo se le da la primicia, y esta era una de las funciones de Israel de antaño, que le prediquen, que le enseñen, que le digan que el Dios suyo es el Dios de las naciones, es el Dios creador, es el Dios que gobierna la existencia de toda la raza humana. Pero tristemente el pueblo no cumplió su legado. Dice, si ustedes siguen en este camino van a ser destruidos, pero si ustedes todavía les hago una oferta de bondad, de misericordia, todavía podemos cambiar la situación, dice Dios, pero solamente precisamos, y recuerden que decimos precisamos porque Dios tiene una familia, la deidad, dice, precisamos que ustedes se mantengan fieles. Algunas enseñanzas, queridos amigos, del capítulo de hoy. Primeramente, los gobiernos políticos, sean las formas de gobierno que sean, aristocracia, monárquico, ¿sí?, etcétera. Las diferentes formas de gobierno, Dios está al control. Es más, el apóstol Pablo más adelante habla de que debemos orar por nuestros gobernantes, pedirle al Señor que Él esté gobernando en sus mentes, que Dios esté guiando sus decisiones importantes. En los versículos 10, 15, 16 y 18 se habla acerca de el peligro que hay de confiar en el tarot, en las cartas, en los brujos, en los hechiceros, en los adivinos. Queridos amigos, esas personas no son dignas de confiar, y no solamente no son dignas de confiar, sino que la persona que los consulta se conecta directamente con el mundo, con el reino de las tinieblas, y coloca a disposición su voluntad, su mente, y corre el riesgo de ser controlado y dominado por el imperio del mal. Cuando las personas no se quieren someter al plan de Dios, uno debe hacerle esta pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? Y miren, a veces me tocó enseñar la Biblia a la gente, dar estudios bíblicos, y la gente dice, mira, yo tengo un trabajo, yo no puedo seguir este plan. Yo la verdad tengo una familia y si les cuento este plan me van a echar a la calle. Yo, mira, no me interesa el plan de Dios. La verdad, yo me siento bien como estoy, me siento feliz, me gusta, me agrada. Por eso es que, gracias, pero no. ¿Qué argumento hay en su vida para decirle no a Dios? ¿Qué hay algo tan importante, tan solemne en el que usted le diga a Dios, mira Dios, evaluando las dos ofertas y pesa mucho mejor en la balanza la mía? Dice Dios, ¿de qué servirá si el hombre gana el mundo entero pero pierde su vida y su vida en este mundo y la vida eterna? ¿De qué servirá? ¿Por qué te quieres morir? Una pregunta personal para cada uno de nosotros. Y finalmente, Dios es el que maneja las riquezas, queridos amigos. Los versículos 19 al 22, Dios maneja las riquezas de este mundo. Ageo, el profeta Ageo dice, mío, Ageo 2.8, mío es el oro y la plata. Mío es el dinero. Mío es todo material valioso en este planeta. Dios dice, todas estas riquezas que hay en mi pueblo, por la desobediencia de mi pueblo, vendrá el rey Nabucodonosor y arrasará con todo esto.
Qué triste fue en el año 586 la destrucción final, completa, de la ciudad de Jerusalén y el templo también. Queridos amigos, que podamos pensar, que podamos reflexionar en este capítulo. Cuidado con los falsos profetas. Cuidado con pensar que los planes distintos a Dios son mejores que los que Dios tiene para nosotros. Cuidado con pensar ese tipo de ideas. Desde el canal Enseñanza Bíblica les mandamos un abrazo. Que puedan tener un buen inicio de semana. Por favor, ayúdanos a seguir creciendo. Difunde, comparte con tus amigos, comparte con la familia. Gracias a todos aquellos que lo hacen. Algunos me escriben y gracias por eso. No olviden de, si tienes alguna manera de ayudarnos con alguna ofrenda y te quieres conectar con nosotros, escríbenos y entraremos en contacto. Y por favor suscríbanse al canal, que también eso nos ayuda a seguir creciendo. Les mandamos un fuerte abrazo. El Señor les bendiga ricamente. Nos vemos en el siguiente videito, si el Señor lo permite. Hasta luego.